La cúrcuma es un condimento, es también un colorante de color amarillento anaranjado que se utiliza en arroces, en guisados, en sopas, también forma parte del curry y que posee una sustancia que se llama curcumina a la que se atribuyen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y también antibacterianas. Esto es muy interesante porque tendría aplicaciones, por ejemplo, en todo lo que son enfermedades cardiovasculares. Al tener estos efectos antiinflamatorios y antioxidantes, disminuiría el daño que se hace en las células. También sería útil en todo lo que son dolores de tipo articular, también en enfermedades inflamatorias en general que pueden ser de origen autoinmune o no, pero que son enfermedades crónicas, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la psoriasis, la colitis ulcerosa y otras enfermedades múltiples que tienen un componente inflamatorio. También, por ejemplo, beneficios a nivel del sistema nervioso, parece ser que activa una serie de factores cerebrales que son deficitarios o que faltan cuando se va produciendo el Alzheimer o las demencias, y esto aumentaría de forma que disminuiría el riesgo o enlentecería la progresión de estas enfermedades tipo Alzheimer, y también se ha visto beneficios en depresión o en otros problemas como por ejemplo la ansiedad. Es decir, a la curcumina, que es este factor o esta sustancia que hay dentro de la cúrcuma, se le atribuyen todas estas propiedades que son muy interesantes, y hay algunos estudios que parecen indicar que sí que esto va por ahí, que tiene estos beneficios. El problema es que la cúrcuma solo tiene un 3, un 5% de curcumina y es bastante inestable. Al cocinarlo se inactiva y no absorbes prácticamente nada. Por eso se recomienda, cuando cocinas, ponerlo al final de la cocción, poco tiempo, para evitar que se destruya este componente. Y después también se recomienda asociarlo a pimienta negra, a una pequeña cantidad, porque lleva piperina que facilita la absorción, y también a grasas que sean saludables, por ejemplo el aguacate, para también facilitar la absorción. El lado oscuro de todo esto es que para buscar un mayor beneficio y una mayor concentración de curcumina, lo que se han hecho son suplementos de extractos de cúrcuma. Y ha habido problemas. Por ejemplo, en el año 2009 ya hubo 11 casos de daño hepático en Suecia y 5 en Noruega, algunos de los cuales resultaron en fallecimiento. Y en el año 2019 el Instituto Nacional de la Salud italiano informó de 27 casos de daño hepático de hepatitis agudas, que la mayoría requirieron hospitalización en mujeres de 55 años aproximadamente, que consumían suplementos de cúrcuma, en los que se supone que había una mayor concentración de curcumina. Ante esto, el Ministerio italiano lo que hizo fue prohibir en las etiquetas decir que tenía beneficios para la salud este producto, la cúrcuma, los productos de la cúrcuma longa, y también el poner una advertencia en esta etiqueta de que no se recomendaba que se consumiera en personas que tenían alguna enfermedad hepática o biliar o piedras en la vesícula. Tampoco se recomendaba en embarazadas ni en mujeres lactantes. Tampoco se recomendaba consumirlo largos periodos de tiempo sin consultar con el médico, y también consultar con el médico en el caso de que estuvieras consumiendo medicamentos para evitar interacciones. El problema es que, por ejemplo, en los casos que se dieron en Suecia y en Noruega, vieron que el suplemento de cúrcuma llevaba nimesulida, que es un antiinflamatorio no esteroideo y que podría dañar el hígado. Es decir, que estas personas estaban tomando cúrcuma en forma de suplemento y no sabían que estaban tomando además un antiinflamatorio junto a la cúrcuma. Después también se ha visto en algunos suplementos de estos que la concentración de plomo era más elevada de lo normal, y el plomo es un metal pesado que puede afectar al sistema nervioso. Después se ha visto contaminaciones con otras especies diferentes de cúrcuma. Es decir, la cúrcuma de la que estamos hablando es la cúrcuma longa, pero a veces hay contaminaciones con cúrcuma cedoaria según la procedencia que tenga este producto, el producto que estés comprando, y esta puede ser tóxica. Después, para extraer la curcumina, es decir, este principio activo que es el que es beneficioso, se utilizan disolventes orgánicos, y hay unos que están autorizados. Entonces, según cómo lo utilicen y según los disolventes que utilicen, podría haber contaminaciones en el producto final.
Después también hay un colorante que se utiliza en la India, que es el amarillo de metanilo, que en ratones en grandes cantidades puede provocar cáncer y también puede dañar el sistema nervioso. En humanos no se sabe el efecto que puede tener, pero está prohibido en Estados Unidos y en Europa. Es decir, que si compras productos procedentes directamente de la India, quizá tengan este tipo de colorante que no es recomendable. Después también se han visto contaminaciones con harina de trigo, de cebada o de centeno, que esto podría perjudicar principalmente a los celíacos, que tienen intolerancia al gluten, que está en el trigo, la cebada y el centeno. Es decir, como conclusión, que si vas a comprar algún suplemento de estos de cúrcuma o que llevan curcumina o que lo mezclan con piperina, que es el componente de la pimienta negra, asegurarte que la fuente es fiable y que tiene los certificados de calidad correspondientes y asegurarte bien de que es un producto que tiene garantías para evitar problemas de este tipo. ¿Qué efectos adversos tiene la cúrcuma o la curcumina? En primer lugar, la cúrcuma usada dentro de la alimentación normal en forma de condimento, en las sopas, en los guisados o en el curry o en el arroz, no tendría que dar ningún problema especial, a no ser que tuvieras algún tipo de alergia específica y entonces tendrías una erupción cutánea y te enterarías de que no puedes consumir este tipo de producto. Después también, si consumes una cantidad excesiva, es posible que te des síntomas digestivos de hinchazón, dolor abdominal o náuseas o diarrea, pero eso es como cuando te excedes con cualquier otra cosa. También, según la cantidad que consumas, lleva una cantidad también de oxalato que podría aumentar el riesgo de piedras en el riñón. En este caso, si tienes ya piedras en el riñón, no sería prudente consumir cúrcuma. En el caso de la curcumina, sobre todo porque se consume en forma de suplementos o en los extractos de cúrcuma o en forma de polvo, están todos estos problemas que he comentado antes de falta de seguridad. Entonces te tienes que fiar que lo que consumes es realmente la cúrcuma o el extracto de cúrcuma o la curcumina o mezclada con la piperina de la pimienta negra y que no haya ahí aditivos o cosas extrañas que puedan desencadenar reacciones indeseables como las que hemos comentado antes de daños hepáticos que en algún caso han sido fatales. Es decir, que este sería un primer paso muy importante. Saber qué es lo que se estás comprando y que sea de calidad. Y después, los síntomas que puede tener son, como lo he comentado antes, que según qué cantidad, según la sensibilidad individual, puedas tener algún síntoma de tipo digestivo, como hinchazón abdominal, dolor abdominal, náuseas, vómitos o incluso diarrea. También en algunos casos de consumo excesivo, una erupción cutánea. También las personas describen unas heces amarillentas en algunos casos. Hay que tener precaución y no convendría tomarlo en el caso de si tienes enfermedades hepáticas, biliares, piedras en la vesícula, como decía el Instituto Nacional Italiano de la Salud, no consumirlo en estos casos. Si vas a consumirlo durante tiempo, consultar con el médico. Normalmente no se considera que sea necesario consumirlo más de 3 meses, hay que ir haciendo pausas. Después, también en embarazadas y mujeres que dan lactancia, no se recomienda, también porque puede aumentar el número de contracciones en la embarazada y dar lugar a un parto precoz, y tampoco se sabe exactamente el efecto en el feto. Es decir, que estos suplementos en embarazadas siempre hay que comentárselo o a la comadrona o al médico que lleva el embarazo, pero no hay que estar tomando suplementos sin control y sin consultarlo. O sea, esto es muy importante. Y en el caso de la lactancia también habría que consultarlo con la enfermera de pediatría, con el pediatra o con quien tengas confianza, pero normalmente no se recomienda porque puede pasar una cantidad al niño. Y entonces aquí sí que no es recomendable. Después también hay que ir con cuidado si tienes anemia, especialmente por falta de hierro, porque esto disminuiría la absorción de hierro. Es decir, que primero habría que corregir la anemia antes de plantearse el tomar cualquier suplemento de cúrcuma. Si tienes alguna enfermedad de tipo hemorrágico, también habría que ser muy prudente y consultarlo, porque podría potenciar este efecto de anticoagulación y que dé lugar a hemorragias, que sangrarás más. Entonces también aquí habría que ir con cuidado. Y después en la diabetes, porque puede contribuir a que baje el azúcar en la sangre e interaccionar con la medicación, que luego lo comentamos.
En el caso de consumir durante tiempo cúrcuma, sí que es verdad que hay personas que dicen que les va muy bien, que no les ha dado ningún problema, incluso que notan como una mejoría en general, pero que lo han tenido que dejar porque se les caía mucho el pelo, la alopecia. En este caso, pues es un efecto indeseable que la única solución será o hacerlo de forma intermitente, como he dicho, 3 meses, luego dejarlo un tiempo, descansar, volver otra vez, y si no es posible, pues no podrás consumir este tipo de suplemento. Por otra parte, las personas que tienen gastritis, reflujo gastroesofágico, que tienen acidez, o personas que tienen ya una úlcera gástrica duodenal diagnosticada, como la cúrcuma es picante, no conviene que lo tomen porque podría aumentar los síntomas indeseables de acidez y de malestar estomacal. ¿Qué interacciones con medicamentos pueden tener estos suplementos de cúrcuma o de curcumina? Se ha visto que hay que ser prudente si estás consumiendo anticoagulantes o antiagregantes. Estos son la warfarina, el acenocumarol, puede ser incluso la aspirina o estos nuevos anticoagulantes como el clopidogrel y otros muchos que hay. Podría potenciarse el efecto y que tengas más posibilidad de hemorragia. Incluso si tienes que sufrir algún tipo o someterte a algún tipo de intervención quirúrgica, se recomienda eliminar estos suplementos de cúrcuma, curcumina unas 2 semanas antes para evitar que se potencie la posibilidad de que tengas una hemorragia. O sea que aquí hay que ser prudente. Después también hay que tener cuidado con los antidiabéticos, tanto si es insulina como antidiabéticos orales, es decir, los que se consumen en forma de pastillas, porque también se podría potenciar el efecto y que bajara la glucemia, es decir, el azúcar en la sangre más de lo normal y esto darte problemas. También lo mismo con los antihipertensivos. Si tienes la presión alta y estás tomando alguna medicación, con el suplemento de cúrcuma se podría potenciar el efecto. Es decir, lo mejor sería consultar. También con los antiácidos puede haber interacción de forma que disminuya su efecto. Hemos dicho que la cúrcuma es un poco picante y esto podría neutralizar el efecto de estos antiácidos. O sea, puede ser beneficioso y favorecer la digestión por aumentar un poquito la acidez en personas que tienen un aparato digestivo normal, pero si ya tienes lesiones en el aparato digestivo, como el reflujo, gastritis, úlceras, y estás tomando antiácidos, esto podría neutralizar el efecto y podrías empeorar. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. También se han estudiado interacciones con antibióticos, con antidepresivos, con antipsicóticos y con quimioterápicos y podría haber alteraciones en las concentraciones de estos fármacos de la sangre al estar tomando suplementos de cúrcuma o curcumina. Es decir, que aquí también habría que consultar y ser prudentes. Te dejo aquí otros vídeos sobre suplementos, alimentos y también plantas medicinales que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.